Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición, deseándoles a todos un feliz inicio de semana. En Venezuela continúan las manifestaciones masivas contra el régimen de Nicolás Maduro, quien continúa asegurando que obtuvo la victoria en las pasadas elecciones presidenciales del 28 de julio. Antes de darles más información, como siempre, me gustaría invitarlo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. También a que se suscriba a este canal en YouTube. Al menos 7 países ya han reconocido al candidato opositor Edmundo González Urrutia como el presidente electo de Venezuela. Estos países son Estados Unidos, Perú, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Uruguay, y ahora varios exmandatarios piden al presidente chileno, Gabriel Boric, hacer lo mismo. Las protestas que se han realizado contra el régimen de Maduro han dejado un saldo de al menos 20 muertos, cientos de desapariciones y secuestros y al menos 2.000 arrestos. Y Nicolás Maduro ha dicho que todavía faltan más. Entre los detenidos hay manifestantes, líderes opositores y hasta periodistas. Ayer, el Papa Francisco expresó su preocupación por la crítica situación que se vive en Venezuela y pidió evitar la violencia en medio de llamados a nivel internacional para que cesen las detenciones de manifestantes que apoyan al candidato opositor que aseguran ganó las elecciones con casi un 70% de los votos. Escuchemos lo que dijo el Papa Francisco. El Papa Francisco recordó el domingo la necesidad de la verdad tras la reelección de Nicolás Maduro en Venezuela. Después de las elecciones del 28 de julio, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela otorgó un tercer mandato al actual presidente. El resultado fue rechazado por la oposición. Expreso mi preocupación por Venezuela, que atraviesa una situación crítica. Hago un llamado sincero a todas las partes a buscar la verdad y actuar con moderación. Evitar toda violencia, resolver los conflictos a través del diálogo, tener presente el verdadero bien del pueblo y no intereses creados. Varios países exigen la publicación de las actas de votación. Según organizaciones de derechos humanos, las protestas en Venezuela, que comenzaron el lunes tras el anuncio del resultado oficial, dejaron más de una decena de muertos y 1.000 detenidos. Además, el pontífice llamó al diálogo para que el conflicto en Medio Oriente no se extienda y condenó los ataques selectivos y los asesinatos en la región. Tengamos el coraje de reanudar el diálogo para que cese inmediatamente el fuego en Gaza y que se liberen los rehenes en todos los frentes, que se ayude a la gente con ayuda humanitaria. Los ataques, incluso los ataques selectivos y los asesinatos, nunca podrán verse como una solución. Irán y sus aliados, principalmente en Líbano, preparan una respuesta a asesinatos de dirigentes islamistas atribuidos o reivindicados por Israel. Y para discutir la situación que se vive en Venezuela, hice contacto con Orlando Luis Pardo Lazo, un distinguido escritor muy fértil y activo en la lucha por la libertad del pueblo cubano. Orlando Luis Pardo Lazo, muchísimas gracias por su tiempo para venir con más. Muchas gracias por la invitación, un privilegio estar aquí contigo. Un placer. Orlando, ¿cómo ve usted la situación que se vive ahora mismo en Venezuela? Bueno, es un momento excepcional en la historia de Venezuela y en la historia de Latinoamérica, de nuestros pueblos. Se ha producido lo que durante mucho tiempo se ha estado denunciando, se ha tratado de evidenciar con mayor o menos éxito, que es el carácter desvergonzado, estoy tratando de ser lo más respetuoso posible, la burla a la soberanía popular que se expresa a través del voto. O sea, el Estado venezolano, el Estado bolivariano venezolano, que ha creado todo un sistema de elecciones automatizados, etcétera, que aparentemente, por lo que ha pasado, por lo que se está evidenciando, ellos simplemente no usan el sistema, toman los votos y cuando llegan al Consejo Nacional Electoral, pues se burlan de esos datos y colocan números de manera arbitraria. Cuando hay mucho problema, ponen a los dos candidatos pegaditos. Maduro 51,
Capriles 49, esto pasó hace unos años, Maduro 51, Edmundo 44, un poquitico más de abajo, como pretendieron decir en este caso. El mundo, y con esto cierro, el mundo está mirando en este momento en todo nuestro hemisferio, en Europa, en el Asia, en el África, en Oceanía, el mundo está mirando, gracias a las nuevas tecnologías, los resultados, permíteme recalcar esto para cerrar, los resultados a pie de urnas. No se trata de proyecciones electorales ni de conteo paralelo. Estos son los resultados impresos las propias máquinas del gobierno bolivariano de Venezuela. Simplemente, al poner juntos estos resultados, resulta que el Consejo Nacional Electoral se ha burlado de nuestro pueblo, de las organizaciones internacionales y, en general, de los valores democráticos. Nicolás Maduro ha dicho que presentará todas las actas para comprobar que él fue el candidato ganador de estos comicios. Sin embargo, ya han pasado días y todavía no hemos visto nada. ¿Qué podríamos esperar en este proceso de difusión? Sí, mira, salvando las diferencias, yo soy un escritor, un editor cubano, no he sido elegido para un cargo público, por lo tanto es difícil hablarle desde mi posición como intelectual a un presidente de un país como es Nicolás Maduro, pero le puedo decir, usted miente, señor presidente de Venezuela, usted miente. La única posibilidad que tiene el gobierno de Venezuela de presentar unas actas diferentes a las ya impresas por las máquinas del gobierno bolivariano de Venezuela, ya están impresas por esas máquinas, la única posibilidad de hacer eso es a través de el fraude digital, de impresión, de tecnología, etc. Mi criterio es que nunca van a presentar esas actas o esas actas solamente van a demostrar todavía un peor fraude y que el gobierno de Venezuela está tratando de llevar la situación interna del país a una situación de crisis, de estado de excepción, como para detener el proceso y dos escenarios, reprimir y quedarse con un poder fáctico o tratar de convocar en un plazo de 3 meses, el gobierno cede, el gobierno entiende y en un plazo de 3 meses tratan de convocar unas nuevas elecciones, pierdanla o no, pero en este momento es demasiado burdo el fraude y tal vez ellos prefieran tratar de hacer una segunda elección, detectando irregularidades, aceptando ciertos problemas que hubo con los colegios, el hackeo del sitio web que claman y tratar de convocar con supervisión internacional unas segundas elecciones. Tampoco creo que eso es una solución. Con todas las irregularidades, con todo que sabemos que las elecciones no fueron justas y transparentes, el pueblo venezolano se expresó libremente. 3 millones de venezolanos votaron por el señor Nicolás Maduro, su decisión. Sin embargo, 7 millones de venezolanos y tantos también votaron por otro candidato. Por lo tanto, el señor Maduro tiene que retirarse del cargo y que continúe la vida del país. Son tan arrogantes estos socialistas en el poder que no parecen aceptar la solución democrática. Nunca escuchan al pueblo. ¿Ve usted alguna conexión entre lo que está pasando ahora con Nicolás Maduro en Venezuela y otros regímenes en el mundo, como por ejemplo Cuba? Bueno, por supuesto, se ha mostrado evidencia de personal cubano que tuvo que ver con el desarrollo del sistema tecnológico de cédulas de identidad. Las máquinas, no lo digo yo no tengo información privilegiada ni de inteligencia, yo soy un intelectual. Lo ha dicho el gobierno bolivariano, lo está diciendo hoy Nicolás Maduro, de que van a traer una consultoría china y una consultoría rusa para averiguar qué fue lo que pasó con el hackeo, etcétera. O sea, ellos están pidiendo y tienen ayuda internacional y por supuesto sabemos muy bien la relación. Yo cuando viví en La Habana, la relación Habana-Caracas durante la vida de Chávez, en mi patria, en Cuba, se llegó a hablar del el Estado binacional. De eso ya no se habla nunca. Cuando sacaron a Chávez del juego a través de esta enfermedad, donde él muere en La Habana, en mi opinión, se habló en mi país de un Estado binacional. O sea, había una relación muy fuerte y todo el petróleo que Venezuela ha entregado a Cuba para mantener una economía que no genera riquezas en mi país. Yo creo que el régimen de La Habana está metido en esto hasta el fondo porque se está jugando también su supervivencia. Si cae un régimen chavista o post-chavista en Venezuela, el régimen castrista o post-castrista en Cuba, pues se la va a ver todavía más difícil de lo que se la está viendo hoy en día. Vimos a Maduro congelar, o no sé si decir quizás romper relaciones con 7 países de América Latina. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podría esto afectar a la comunidad venezolana en estos países?
Sí, mira, querido Eni, yo con el tiempo he ido entendiendo que el aislamiento per se lo que hace es dejar al pueblo en manos de los autócratas, en manos de los hegemonos, en manos milicas, en manos militares. Entonces, el aislamiento diplomático, el aislamiento financiero, el aislamiento de viajes, etcétera, pues muchas veces lo que deja es ese pueblo aguerrido, ese pueblo valiente, ese pueblo que no se cansa de salir a la calle, de votar, de protestar, dejarlo solo en manos de los abusadores, dejar al abusado en las manos impunes del abusador. Pero bueno, se ha tomado una decisión que en principio estos países, el hecho que rompan con el gobierno es una medida de presión también, presión diplomática, que le están diciendo ya usted no es gobierno. En el momento que unos representantes supuestamente electos por el pueblo toman la decisión de cometer un fraude descarado, con todo respeto lo digo, una burla al pueblo y a la opinión internacional. En el momento que usted hace eso, el poder del cual esté investido, usted ha completamente abandonado eso. Usted no está investido de poder ya. Por lo tanto, en este momento, pues se entiende esta medida de presión. Un país democrático, ¿cómo va a tener relaciones diplomáticas con una mafia? Un país democrático, ¿cómo va a tener relaciones diplomáticas con alguien que no está investido de poder? Porque el gobierno de Venezuela en este momento, el poder, si es que emana del pueblo, de la soberanía popular, pues no lo tienen. El poder ha pasado de unas manos a las manos de otros venezolanos. No debería ser eso una crisis. Para el socialismo estilo Castro es intolerable la idea de que el pueblo pueda no quererlos aunque estén haciendo bien las cosas, aunque hayan hecho programas sociales, pero el pueblo vota en su contra. No los queremos más en el poder. Esa verdad histórica, hoy evidenciada para el mundo entero, les resulta intolerable. ¿Y qué le parece la decisión de Estados Unidos y Perú de reconocer al candidato opositor Edmundo González como presidente electo? ¿Es esto un golpe bajo para el régimen No, de es un Nicolás golpe Maduro? alto, es un golpe en la cara, es un golpe como hay que dar los golpes en la cara, limpiamente. Disponemos, repito, para que nuestra audiencia lo entienda bien, no se trata de un conteo paralelo o de un estimado o una proyección electoral. Disponemos el mundo entero, la ciudadanía, tal vez esto es un nuevo paradigma de verificación democrática, ¿verdad? Para todos nuestros pueblos. Disponemos de las boletas impresas por las máquinas del Estado Bolivariano de Venezuela. Podemos contarlas, cada uno de nuestros lectores, la audiencia tuya puede contar los datos, verificar, contrarrestar los datos de María Corina Machado, tal vez se equivocó en algunos datos, y cuando saquemos la cuenta veremos que números más, números menos, son más de 7 millones contra 3. Se dobló el voto opositor contra el voto. Cuando uno tiene ese resultado, bueno, pues uno reconoce inmediatamente al ganador. Es lo saludable, es lo bueno, es lo noble, es lo justo. Reconocemos al ganador y estamos a la espera de que se produzca la transición de poder en Venezuela, punto y aparte. El romper las relaciones diplomáticas no es una medida proactiva, es una medida pasiva. Hay que reconocer de inmediato lo que estamos viendo. Según el Estado Bolivariano de Venezuela, lo que imprimieron sus máquinas a pie de urna, hay un ganador. Estamos felices, el pueblo participó de manera pacífica y sin altercados. El gobierno de Nicolás Maduro quiere tratar de llevar a ese pueblo a una insubordinación, a una protesta, a una muerte. Ya hay decenas, o por lo menos 2 decenas de jóvenes asesinados en las calles. Van a haber más. ¿Qué necesidad tiene usted, señor Nicolás Maduro, de continuar masacrando a sus compatriotas? Por favor. Y algo que me llamó mucho la atención fue cuando la Organización de Estados Americanos no pudo llegar a un consenso para presionar a las autoridades venezolanas a publicar inmediatamente y verificar los resultados de las elecciones presidenciales en presencia de observadores internacionales independientes. Simplemente les faltó un voto. Vimos a Brasil y Colombia exigir transparencia, pero se abstuvieron en la votación. ¿Cuáles podrían ser sus razones? Bueno, ellos dieron sus razones. Me parecen espurias esas razones, pero no voy a criticar la soberanía de pueblos como Colombia, Brasil, cualquiera. Sabemos que son aliados ideológicos, sabemos que hay intereses ideológicos y financieros, pero no quisiera tratar de dar una visión de oportunismo, de complicidad, siéndola. Eh, ¿Cuántos votos en contra? ¿Cuántos pueblos de Latinoamérica dijeron, no, esto es injusta esta resolución, vamos a votar en contra de ella? Nadie. O sea,
ahí tenemos un primer momento de alegría. Todo el mundo sabe que se trata de un fraude. Están comprando tiempo. Yo te puedo decir con toda propiedad, sin poderlo evidenciar fácticamente ahora, que el gobierno de López Obrador, que el gobierno de Lula da Silva, están en este momento negociando con el presidente Nicolás Maduro a ver cómo puede llegar esto para que la vergüenza no caiga sobre toda Latinoamérica y sobre todo este eje y de esta alianza bolivariana que comenzaba con el Foro de Sao Paulo. Están tratando de negociar con el déspota, incluida La Habana, por supuesto, que no ha hablado nada. Mi país no ha hablado nada. Bueno, La Habana está negociando en este momento una salida. Hay una tendencia a la salida violenta, conspiración de la CIA, más masacre, militares de Wagner en las calles de Caracas, y hay una salida que tal vez Brasil, por ser un país democrático, México, que es un país democrático, pues tal vez están tratando de ver cómo limpian la imagen. ¿Se puede poner la culpa sobre el Consejo Nacional Electoral? El Consejo Nacional Electoral tal vez engañó a Nicolás Maduro. Algunos funcionarios pueden ir a la cárcel y dejar intacto el prestigio del chavismo o poschavismo. O sea, en este momento están comprando tiempo, Eni, y yo te diría que el voto de abstención ayer es un voto cobarde, no porque no fue un sí, sino porque ese voto realmente es un no. Ellos quieren decir no, pero saben que el que vote no en este momento está diciendo abajo la democracia en el mundo, abajo la democracia en nuestros países. Ese sería el voto no, porque lo que se está pidiendo solamente es, por favor, constátese el dato que ya tenemos toda la ciudadanía mundial de a pie de urna. Cuéntese de nuevo los datos, porque puede haber un error en las boletas, algo mal escaneado. Constátese de manera oficial ese dato, porque tal vez el mundo no ganó con más de 7 millones, tal vez ganó con 6 millones y medio. Pueden haber algunos errores, pero sabemos contar. Yo he estado contando hace 24 horas las boletas y contando de manera no oficial, y los datos parecen ser matemáticamente irrefutables. Esto es un nuevo paradigma para nuestras sociedades civiles. Puede aplicarse en todos nuestros países. ¿Y qué tal lo que hizo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que realizó un pedido de captura o de arresto contra Nicolás Maduro? ¿Cuáles podrían ser los resultados de esta orden? Yo creo que en la práctica pocos. Es una orden que tiene un peso moral, es una orden que le va a permitir a Nicolás Maduro declararse víctima, pero bueno, no deja de ser un procedimiento, pero me parece que más importante que algo como eso, respetando su decisión, sería también activar o tratar de continuar el cabildeo democrático de los embajadores en la OEA hasta lograr aprobar la resolución necesaria u otra resolución, o activar un mecanismo regional que sí, ahí sí, permita una coalición internacional poner una presión concreta sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Es muy claro esto, señores. Si esto se deja pasar con esta evidencia, bueno, pues yo lo voy a decir de manera como hablo como escritor, un poco provocador. El año que viene, por favor, Chile, Colombia, República Dominicana, Jamaica, Belice, países grandes, países pequeños, El Salvador, con el señor Bukele, no hagan más elecciones democráticas, por favor. No hace falta. Porque ahora acabamos de ver una elección democrática con participación, con paz, con candidatos múltiples. Vemos los resultados, estamos listos para celebrar el cambio de poder, solamente el cambio de poder, y se nos está negando. Países de la región nos están negando esto, no solamente Venezuela. El mensaje va a ser terrible para las Américas. Va a ser: cualquier presidente puede permanecer de manera indefinida en el poder siempre y cuando tengas tanques y alianzas internacionales con Rusia y con China para mantenerte en el poder. Está muy bien, y las comisiones internacionales como la OEA van a santificar esa decisión antidemocrática. ¿Queremos eso para nuestra región? Yo creo que ninguno de nuestros lectores y la audiencia tuya, pues no aspiramos a vivir en un mundo antidemocrático, ¿verdad? ¿Se podría decir que se va quedando solo Nicolás Maduro? Es posible que, llegado el caso, lo abandonen. El castrismo, el chavismo, toda ideología totalitaria, toda ideología autocrática que se enfrenta a un enemigo exterior, el imperialismo, el colonialismo, etcétera, siempre ante la alternativa de que se derrumbe el aparato, a veces sacrifican un hombre. No quiero entrar en teorías de la conspiración. Yo creo que Hugo Chávez Frías fue sacrificado por su gran carisma
por fuerzas de pugilato de poder con La Habana, pero esa es otra conversación. Nicolás Maduro, que sabemos que es un hombre popular, que comete errores, etcétera, pues puede ser sacrificado en un momento determinado bajo las fuerzas internacionales de un poder más transnacional que ciertamente pasa por La Habana. El poder que nunca va a ser sacrificado, el poder que nunca va a ser consultado internacionalmente y el poder que nunca va a ser sancionado por las potencias democráticas de nuestra región sigue siendo el poder de La Habana. Pero no quiero meterme en ese caso porque soy cubano y no quiero monopolizar la conversación al tema. Y finalmente, ¿ve usted una solución pacífica y democrática a la crisis que se está viviendo en Venezuela? Yo rezo, es lo que puedo hacer, trabajar en mis canales sociales, la revista Hipermedia Magazine. Hay personas en la calle protestando, hay personas trabajando a nivel internacional y dentro del país para que la solución sea pacífica. ¿Quién está amenazando con la guerra? ¿Quién está amenazando con el baño de sangre? ¿Quién está amenazando con que si gobierna un nuevo gobierno en Venezuela van a devorar niños vivos? ¿Quién está amenazando con ese lenguaje paranoico de, de, de cosas feas, de cosas violentas, como hemos sufrido tanto en nuestros países? Guerras civiles, dictadura. Ninguna persona que yo conozca, algunas de ellas personalmente, como María Corina Machado, que la conocí en la Organización de Estados Americanos en Washington, D.C. hace unos cuantos años, yo no acabo de encontrar una palabra de violencia. Y llegaremos a Miraflores y arrastraremos a los déspotas. Yo no acabo de encontrar una palabra de violencia en la oposición pacífica, democrática venezolana. Sin embargo, por desgracia, en el gobierno y en los tanquetas y en los militares y en los colectivos a tiros limpios y en la Guardia Nacional, yo sí veo mucha violencia que se está realizando todavía hoy, mientras tú y yo hacemos este podcast tan importante para que nuestros pueblos sepan lo que está pasando. Esa violencia sigue siendo la violencia del Estado. Orlando, muchísimas gracias por su tiempo. Agradezco mucho su colaboración. Muchísimas gracias a ti y a tu audiencia. Hasta la próxima. Un placer. Y bueno, pues, organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos llamaron a la paz y a la convivencia democrática, mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió la libertad de los arrestados de manera arbitraria. Nicolás Maduro, por su parte, ha dicho que no habrá ningún perdón y que los detenidos, algunos acusados hasta de terrorismo, permanecerán bajo arresto en prisiones de máxima seguridad. Un tema súper importante. Nosotros en Enicon Más estaremos pendientes de todo lo que suceda. Eso es todo por hoy, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. Y nunca olvide suscribirse a este canal en YouTube. Nos vemos en una nueva edición de Enicon Más, un breve informativo, siempre con la verdad.